cuando decidieron tener tú y mi papá un hijo, no sé qué, después de que yo nací, seguían teniendo, bueno, los dos seguían participando en acciones armadas. Cuando decidimos integrarnos al PRT, recién ahí empieza en serio el accionar armado, ¿no? Vos naciste en julio y nosotros nos integramos al partido en el mes de mayo del 75. Entonces ahí enseguida empieza, o sea, mientras yo estaba embarazada no participaba, ¿no? Y cuando después que vos naciste, bueno, y tu papá sí, enseguida le integraron al ejército, ¿no? Y cada 2 por 3 tenía que participar en una acción. ¿Nunca tuvieron miedo de que pase algo? O sea, al decidir tener un hijo, ¿no se cuidaban un poco más la vida para que el hijo no quede huérfano? Creo que tenías miedo por tu vida con hijo o sin hijo. O sea, el miedo a la vida, el miedo a perder la vida es un sentimiento humano. Y ni tu papá ni yo éramos suicidas, nunca tuvimos Bueno, pero estaban en una situación de riesgo. como todo el mundo. Pero con un hijo. Sí. No queríamos ponerte a vos en riesgo. Había algo que era algo que hablábamos mucho, ¿no? Que es más, lo habíamos hablado mucho cuando decidimos tenerte, ¿no? Que es, por eso una idea esquemática, hoy se puede ver como una idea esquemática, pero que vos decías, bueno, con tus compañeros tenías una relación de afecto tan grande y vos sentías que pensaban igual y que querían igual y que sentían igual que vos, que si a vos te pasaba algo, había un compañero que inmediatamente iba a reemplazarte afectivamente y tu hijo iba a estar bien, iba a estar defendido. Y no iba a haber un riesgo real con respecto a tu hijo de que no creciera bien. Creo que este era un sentimiento compartido. Y no es para nosotros por ahí más saludable tener a nuestros padres vivos que estar en familia, con otra familia y tener, o sea, siempre un trauma porque nuestros padres prefirieron quedarse en la militancia que quedarse con los hijos. Yo entiendo que es válido tu sentimiento, pero de verdad no pensamos, o sea, sí los cuidábamos mucho a ustedes, ¿no? O sea, de no ponerlos a ustedes en una situación de riesgo. Pero creo que tampoco nunca habíamos meditado de que, bueno, que lo que a ustedes les podía pasar era más adelante de sentir la falencia o la bronca de que el otro se haya expuesto, ¿no? Como nos expusimos todos. Creo que no priorizábamos en eso, priorizábamos más bien en que, bueno, en que ustedes vivieran un mundo mejor, o sea, en un mundo más justo. Y si querés era muy elemental esto que te digo, ¿no? Pero era un sentimiento válido.
Bueno, y en esa época era la militancia era como un proyecto de vida, no era algo más. O sea, uno organizaba, la idea de la militancia revolucionaria, como la idea era que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, no era algo más, la militancia era algo que se sumaba a tu vida, sino que pasaba a convertirse en el proyecto de vida, alrededor de lo cual giraba todo lo demás, lo que vos estudiaras, tu profesión, lo que vos, tu trabajo, tu familia. Entonces, digamos, había que incorporar a toda la gente y además, digamos, incorporar a la gente no solamente por una necesidad de la organización política, sino porque era una forma también de enriquecerla. O sea, la militancia te da un proyecto de vida, una trascendencia, hacía que tu vida tuviera sentido, ¿no? En el grupo donde yo estaba, que era el MLN, o sea, me decían, no, tenemos que hacer un grupo de secundarios, un grupo chico. Entonces mi responsable en el MLN siempre me quería convencer, me decía, no, vos tenés que hablar con tus hermanos y hacemos un grupo de, de secundarios. Y yo ahora, qué sé yo, me alegro porque si no la culpa que tendría sería... Pero tenía mucha resistencia, pero básicamente porque yo no quería hacerme cargo de la decisión de vida de mis hermanos, ¿no? Mis hermanos eran adultos y eran tipos inteligentes y ellos decidían por sí mismos, no era que ninguno lo arrastrara. Pero bueno, yo era el hermano mayor y yo era el que empezó a hacer política militar ahí y siempre algo de... Y además, bueno, yo me exilié, yo sobreviví, o sea, siempre algo de culpa, obviamente que siento. De no haber discutido más con ellos la última época para que ellos pudieran salir del país, a pesar de que yo les mandé cartas y todo, sobre todo después que murió Noni. A mí me hizo bolsa eso, porque además, bueno, era la primera muerte. A partir de ahí, cada 6 meses era, bueno, o el abuelo, o Pata, o algún amigo, o Irene, y bueno, y Víctor nunca supimos. Y bueno, durante mucho tiempo quedaba siempre la esperanza de que Víctor no hubiera caído, estuviera en algún lado, escondido, y de que Irene y Mario estuvieran detenidos, vivos. Y bueno, yo creo que primero perdí la esperanza después de bastante tiempo. Sí, en el 79, una cosa así, creo yo, de que sí, que de los que estaban desaparecidos estaban muertos. Y con Víctor siempre había como la esperanza, sí, aunque sea chiquita, una lucecita mínima de que hubiera podido escapar a algún lado, pero era más que nada una esperanza muy irracional, porque si él hubiera podido escaparse, hubiera encontrado alguna forma de comunicarse, ¿no? En algún lugar como que tenías la fantasía de que estuvieran vivos. Yo siempre no podía pensar que lo de Noni lo sabía, era así, porque sabía además cómo la habían matado, no como decían ellos. Yo pensé que Irenita y Mario, viste como eran chicos así jóvenes y bueno, podían estar, la fantasía era que a lo mejor, viste cómo se robaban los chicos, los militares con las madres parían y se robaban los hijos del vientre de la madre y después mataban a la madre. Yo pensaba que a Irenita y a Mario a lo mejor alguna familia de militar se había compadecido y los había llevado para que les enseñara dibujo a los chicos, Mario y Irenita, y música. Esa era mi fantasía, que pudiera haber algún militar bueno, pero todos son unos genocidas.
Es que uno no puede, la desaparición de personas, eso es lo terrible. Te dicen 20.000 veces, están muertos, están muertos, están muertos. Y vos no lo creés, no lo podés creer. Es increíble, es increíble. Es como que las personas, viste, no desaparecen como si fueran cosas. Entonces, si están muertos, uno es como que hay una parte de la vida de ellos que es su propia muerte que te falta para construir la historia. Entonces, era muy difícil pensar y aceptar que estaban muertos. Y bueno, yo sabía que Víctor estaba muy furioso con eso, además estaba con mucha culpa por la cosa del abuelo. Él se sentía con culpa porque, bueno, aparentemente lo habían ido a buscar al abuelo preguntando por dónde estaba Víctor y Irene. El hecho de que creo que tu papá decide quedarse más bien por el tema de su papá, ¿no? La culpa y la responsabilidad en el momento en que él decide quedarse, no después. En el momento en que yo voy a salir, ¿no? Había sido muy reciente el tema del abuelo Santiago, ¿no? Y la culpa que sentía tu papá era muy grande por la desaparición del abuelo Santiago. Y para él era importante estar acá por si llegaba a aparecer el abuelo. Tampoco sabíamos qué pasaba con la gente que desaparecía. No sabías si de verdad por ahí los tenían presos un ratito y después los largaban. Que durante mucho tiempo nosotros pensamos que iba a pasar eso con el abuelo. O sea, la última vez que lo viste a mi papá fue... En Ezeiza. Sí. ¿Y te acuerdas de qué hablaron o cómo fue la despedida? Y la despedida fue como esto que te cuento, que nos íbamos por poco tiempo nosotros y ellos estaban convencidos además que iban a tomar el poder, o sea que nosotros íbamos a poder volver, ¿no? Entonces no fue una despedida dramática, fue una despedida angustiante porque te separas de los afectos, pero no fue dramática porque en realidad nunca pensamos que no nos íbamos a volver a ver nunca más, ¿no? Porque de última lo que uno pensaba era que si caían iban a caer presos, no sé, no en todo lo que pasó, ¿no? Tía, y como la llegada con mi mamá, o sea, fue también como fuerte el hecho de que mi papá y la tía Irene no se vinieran, no se fueran también. Y sí, porque hasta último momento tu papá iba a venir. Y después Mario, el marido de Irene, y es lo que le pasaba a todos, además, el tema de la culpa, hizo todo un planteo que, bueno, que ya estaba Noni muerta, Cacho ya había muerto, y que entonces cómo se iba a ir en ese momento. Y bueno, entonces él como que se quedó un tiempo más.
Y sí, fue dramático porque, bueno, ustedes se tuvieron que despedir y Víctor también. Y bueno, yo voy por 1 mes y medio con la condición, no voy en el exilio, digamos, yo voy para volver acá. Pero yo no tenía conciencia, mucha conciencia de la represión que se venía. Yo no, realmente no tenía mucha conciencia. Y bueno, fui y no pude volver, porque cuando estaba allá en México, estaba a punto de volver, los chicos me hablan por teléfono y me dicen que ahí hablé con Víctor y hablé con Irenita y Mario, y me dijeron que a Santiago lo habían secuestrado. Y no pude volver, y que me buscaban a mí. Me habían ido al departamento mío, que ya habían ido a la casa del apoderado mío. Bueno, y me quedé en México. La sensación que tengo más fuerte es el último día que veo a tu papá, ¿no? Cuando nos despedimos de verdad y tanto tu papá como yo tomamos conciencia de que, bueno, que el día 22 de agosto voy a salir de Buenos Aires, ¿no? Creo que estábamos por el centro. No me acuerdo si era yo o era tu papá el que iba a tomar el subte, ¿no? Y es un poco, ese es el último lugar donde nos despedimos y bueno, donde te miras y decís, bueno, qué sé yo, si te vuelvo a ver, ¿no? Expectativa de México como país, de verdad no tenía ninguno. Para mí lo único que yo conocía de México eran las fotos de las pirámides y una película mexicana vieja por televisión, ¿no? O sea, nada más. ¿Con qué me iba a encontrar si era con un maya bailando en el medio del aeropuerto, con Pedro Infante vestido de mariachi? No sabía, ¿no? Creo que tampoco tenía ningún tipo de expectativa con respecto a México. Mi drama era más que nada lo que estaba dejando atrás, ¿no? Y el peso y el agobio de toda la sensación de la ausencia de los que yo quería, ¿no? Que era cada día había un ausente nuevo, ¿no? 1000 veces me quise volver. No volví porque el partido no apoyó, porque si el partido hubiera dicho en ese momento, así como en algún momento los motos dijeron en el 78 hay que volver, si yo hubiera estado en los motos hubiera vuelto. Mi vida era un hueco negro. ¿Qué estaba haciendo en México? También te conté que tu papá se quería ir y que él también lo había pensado en irse. De hecho, cuando decidimos juntos de que yo salía, él iba a salir conmigo en ese momento también, ¿no? Lo que pasa que, bueno, había una sensación dual rara, qué sé yo, te querías ir, pero tampoco te querías ir, que era un poco lo que me pasaba a mí en el puente Paysandú, ¿no? Quiero salir y quiero salvarme y quiero seguir adelante, pero no me quiero ir, carajo, me quiero quedar y me quiero quedar con mis compañeros. Es muy difícil decirte esa sensación o poderla intelectualizar o para mí es difícil ponerla en palabras, ¿no? Estabas dejando los que querías, ¿no? Qué sé yo, muchas veces he pensado en esto que vos decís, que para mí es un reclamo, ¿no? Y
un reclamo hacia tu papá porque se quiso quedar, ¿no? Para él vos no eras más importante o menos importante que sus compañeros, que su partido, que su militancia o sus sueños. Él tenía un afecto muy grande puesto en vos. No es que eras menos importante, pero había como cosas que había que hacer en un momento y cosas que había que hacer en otro momento. Obviamente que preferiría haber tenido a mi papá vivo y que mi papá me haya criado. Pero no me tocó, y me tocó un padre que es Nerio y que es maravilloso también. O sea, siempre pensé todas las opciones. Si mi conflicto más grande era qué iba a pasar si Víctor aparecía. Si Víctor aparecía o sea, ¿qué iba a hacer? Porque yo a Nerio ya le decía papá, y Nerio era mi papá, ¿y qué iba a hacer entonces? Que era una sensación real, que tu papá te amaba y que te quería tener y que quería verte crecer. Y esas cartas que se perdieron donde él decía, viste, es extraño el peso de la Nati arriba de mis piernas, ¿no? Él quería seguir teniéndote con él. Es que es contradictorio. Claro. O sea, porque es decir, me quiero perpetuar y necesito la vida sin ser conscientes de que se van a morir. No queríamos ser conscientes de que nos íbamos a morir. Nos hubiéramos aterrado y nos hubiéramos paralizado. Pero estaban buscando la perpetuidad. Apurábamos un poco la vida. Eso era, que la vida de un día era la vida de toda tu vida, ¿no? De que querías perpetuarte, te querías perpetuar. De que los afectos los vivías con mucho más intensidad que los podés vivir hoy en otro momento de tu vida. Era todo muy intenso. Y como era tan intenso, querías tener un hijo tuyo. Y lo vivías por ahí con el mismo amor y valor que un padre hoy día, ¿no? Pero tenías que apurarlo. Y uno tiene que seguir construyendo su vida y saber o sea, que la gente que murió básicamente era gente que estaba viva, que era gente viva, que era gente, sobre todo Víctor o mis hermanos, ¿no? Eran tipos muy, muy vitales. Entonces, siempre me parece injusto que el recuerdo de ellos se convierta en un recuerdo de muerte solamente, o en algo que a uno que a vos, como la hija de Víctor, o a mí como el hermano, nos impida vivir o disfrutar de la vida. O sea, sería injusto por ellos, porque no es la forma en que ellos vivieron, ¿no? Nosotros tenemos que seguir viviendo, ¿no? Y más vos que la hija de él. Víctor hubiera querido que vos, viste, que el recuerdo de él te hubiera ayudado a vivir, te hubiera ayudado a ser feliz, te hubiera ayudado, o sea, lo dicen ahí, ¿no? Finalmente hemos convivido más tiempo nosotros dos que lo que yo viví con mi hermano, con Víctor. Pero la sensación que tengo es que, bueno, vos como hija de Víctor, no sé, cada uno de ustedes fue como extrañamente, porque no sé cómo se dan esas cosas, o sea, que podrían haberse, o sea, que es como que fueran hijos de ellos, ¿viste? Bien. Supongo que si ellos hubieran estado vivos, ustedes serían como son, eso es lo que digo, ¿no? En ese sentido, o sea, como que si ustedes hubieran tomado cosas de ellos, ¿viste? Cosas, no digo ni por ahí, a veces son gestos, ¿no? Pero a veces también son formas de ser, formas de pensar, elecciones que hacen en la vida, ¿no?